Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de este curso de Álgebra Lineal 1. El día de hoy vamos a analizar con más detalle nuestras matrices, vamos a ver qué cosas podemos hacer con ellas. Voy a repetir algunas cosas que ya he dicho, pero que me interesa ser muy enfática nuevamente en ellas, porque son, digamos que capturan una vez más para este nuevo ejemplo, que es el ejemplo de las matrices, las ideas más importantes de los espacios vectoriales, de lo que estamos haciendo con los espacios vectoriales, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Hemos hablado hasta ahorita, he dividido las sesiones anteriores en diferentes operaciones, ¿no? A unas operaciones les llamé operaciones estructurales, pero refiriéndome a la estructura que se puede generar con las matrices, y vamos a hablar de eso. Después hablamos de lo que son las operaciones elementales, y las operaciones elementales, más que decirnos cosas acerca de las matrices mismas, nos decían cosas acerca del espacio generado por los renglones o por las columnas de una matriz, que como ya hemos repetido en varias ocasiones, estos renglones y estas columnas son en sí mismos vectores de otros espacios vectoriales. ¿De qué espacios vectoriales? Pues de los espacios vectoriales de K a la N, donde K sería el campo, de donde estamos tomando las entradas de la matriz, o de K a la M, ¿no? Donde M sería uno de estos dos números, sería el número de columnas, cuando nos tomamos a los vectores columna, ¿no? Los vectores columna, y en el caso de la otra letra, pues tendríamos el número de renglones, como no podría ser de otra manera. Entonces, tenemos que, esos de ahí adentro me permiten describir estas operaciones que dicen cosas sobre el espacio vectorial generado por las matrices, ya sea el generado por los renglones o el generado por las columnas, que muchas veces, pero no siempre van a coincidir. Bueno, y luego finalmente tenemos estas últimas operaciones, que son en las que nos vamos a enfocar hoy, que son operaciones de matrices, o sea, sí son operaciones que vamos a hacer con las matrices, pero que no están determinadas por la matriz misma, sino que más bien tienen que ver con esta nueva cosa que nos interesa, que vamos a generar, que es el espacio vectorial, ¿no? Un espacio vectorial con las propiedades que ya hemos visto. Entonces vamos a discutir las operaciones estructurales de las matrices, a qué cosa le dan lugar, porque sí nos interesan, o sea, los tres tipos de operaciones me interesan. Yo lo que quiero que quede claro en este momento es en qué nivel está cada una de estas estructuras, en qué nivel está cada una de estas operaciones, ¿no? Por un lado las elementales, por otro lado las que le he llamado estructurales, y por otro lado a las que les podríamos llamar vectoriales, ¿no? Que no necesariamente son diferentes, porque acuérdense que en las operaciones elementales incluíamos la suma de matrices. Entonces, a pesar de que estamos preocupadas y que nuestra principal objeto son los espacios vectoriales generados por los vectores renglón o por los vectores columna, pues la suma de matrices, como la hacemos, es la misma que la suma de las operaciones a las que les llamé estructurales, ¿no? Cuando pienso en la suma de matrices como una operación elemental, es la misma que la suma de matrices como una operación estructural, a saber, entrada por entrada. ¿Por qué? Pues porque se suman de la misma manera o con la misma lógica las matrices que los vectores renglón o los vectores columna de K a la N o de K a la M respectivamente. Y en este caso, para las operaciones vectoriales, nuevamente voy a utilizar la misma suma. Entonces, la misma suma, realmente lo que hace diferencia es el producto. Nosotras ya hemos hablado de distintos productos, ya hemos hablado del producto vectorial, del producto escalar, interior o punto, como se le quiera llamar, es el mismo, y del producto por un escalar. Y lo que hemos visto es que estos productos le dan lugar a diferentes espacios, a diferentes propiedades, a diferentes fenómenos matemáticos que nos interesan, ¿verdad? Entonces, en el producto está la clave. En una sesión aparte, en una sesión separada, vamos a preguntarnos sobre estas operaciones estructurales, qué cosa podemos obtener de ellas. O sea, si hay algún... Recuerden, para hablar de una estructura algebraica, normalmente, típicamente, lo que necesitamos es un conjunto, donde este conjunto, ¿qué características va a tener? Pues tiene que estar como muy clarito quién es, o sea, tiene que estar bien definido, quién es el conjunto con el que vamos a trabajar, quiénes son los objetos que vamos a manejar, ¿no? Recuerden, cuando estábamos, por ejemplo, en los anillos, pues los objetos eran a veces los enteros, o las clases de Zn,
Por ejemplo, podemos preguntarnos si las matrices cuentan como uno, pero tenemos que tener muy claro, ¿no? Y con esto he sido muy enfática en el caso de las matrices. ¿Quién es ese conjunto? Porque si me tomo arbitrariamente las matrices, ¿no? Digo así de, son las matrices un campo, son las matrices un anillo, son las matrices un espacio vectorial, eso que estoy diciendo no está bien definido, no hay tal cosa como el conjunto de todas las matrices, ¿no? Hay que acotarlo, hay que definirlo bien. Entonces, para empezar, para poder identificar una matriz, para dar las propias características de una matriz, necesito decir en dónde están las entradas, que en este caso, para nuestros intereses, queremos que las entradas estén en un campo, ¿no? Eso es muy particular de esto porque las matrices también tienen un papel importante en la teoría de anillos y ahí pues las entradas no podrían ser un campo porque tendríamos ahí el problema con los irracionales, por ejemplo, o con los racionales, si nos aparecen por ahí. Bueno, tendríamos, justo esto revela mi punto, ¿no? Hay que decir muy claramente de qué estamos hablando. Entonces estamos hablando de matrices con entrada en un campo y eso todavía no nos deja muy bien definida el objeto, aquello con lo que estamos operando, porque las operaciones de una matriz dependen de su tamaño, ¿no? O sea, a diferencia de los números, pues que si opero un número con otro número, es muy claro que lo puedo operar, lo que voy a obtener es otro número, no hay que como entrar en mayor especificación. Con la matriz sabemos que sí, ¿no? Sabemos que por cómo se define la suma, no puedo sumar dos matrices de diferente tamaño. Por cómo se define el producto, también necesito tener unas ciertas condiciones, unas ciertas restricciones para dar un producto de matrices. Entonces eso ya nos va acotando el terreno, ya nos dice, a ver, vas a tomar tu conjunto, ¿para qué? Para formar una estructura. ¿Qué estructura? Una estructura de campo, ok, necesito inversos aditivos o necesito que multiplicar por 2 igual a 0 implique que al menos uno de los dos es igual a 0. Si tu interés es un anillo, necesito que me hables de un elemento unitario. Si tu interés es un grupo, etcétera, ¿no? Sí me explico. El interés que tengamos en la estructura algebraica, esperen un poco, necesito agüita. La estructura algebraica que sea la que nos interesa va a determinar un poco qué conjunto nos podemos tomar, porque tiene que ser un conjunto donde tenga sentido las operaciones que le dan lugar a esta estructura algebraica. Entonces, voy a empezar con una definición que nos faltó y ahorita avanzamos hacia ello. De nuevo, la idea es primero tener muy claro quién es nuestro conjunto. Entonces, ahorita no me acuerdo ya en qué número voy porque traigo, como siempre, un relajo con los números. Entonces ustedes van numerando ahí por su cuenta las definiciones y los lemas, los teoremas en el orden que vaya, ¿no? Bueno, entonces, una definición que no puse cuando hice la lista de definiciones de matrices es la matriz unitaria. Entonces primero tengo que ver de qué estoy hablando, dejarlo muy claro. Entonces sea M de n por n, por lo pronto me voy a referir al conjunto de matrices como una m garigoleada. Entonces el conjunto de matrices m garigoleada m por n va a ser el conjunto, y ya sí es importante especificar en dónde están las entradas, ¿no? Pero recuerden, para especificar una matriz necesito dos cosas: dónde están las entradas y qué tamaño tiene la matriz. Entonces esa sería la matriz de m filas por n columnas. ¿Okay? Las matrices, pues la m garigoleadita quiere decir que es el conjunto. Entonces sea m por n, m de n por n, o sea el conjunto de las matrices de n por n, lo voy a escribir por esta vez, el conjunto de las matrices de n por n con entradas en un campo K. Definimos ahí dentro de ese conjunto de matrices, definimos a la matriz unitaria o identidad, se le llama, unitaria, de hecho le voy a poner identidad, a la matriz identidad, y a esa la voy a nombrar con una i grande y un subíndice n por n, para que, nada más n, ¿no? Porque si es la identidad tiene que ser cuadrada. Por eso me tomé el conjunto de las de n por n, o sea, me tomé el conjunto de las matrices cuadradas con entradas en un campo, y vamos a definir a la identidad como la matriz
tal que, y recuerden, para definir una matriz, para determinar una matriz, tengo que decir quiénes son las entradas, tal que A y J es igual a 1, si I es igual a J, y A y J es igual a 0, que esta se le llama luego la función, se describe con una función y la delta de Kronecker. Entonces a IJ es igual a 1, si I es igual a J, y a IJ es igual a 0, si I es distinto de J. Es decir, dicho de otra manera, la matriz identidad de n por n es la matriz que tiene unos en la diagonal y 0 en todos los demás, ¿no? Entonces de 0, 1, 0, etcétera, etcétera. El de n por n es cuadrada, entonces tenemos el mismo número de columnas que de filas, no hay problema con ello, y en la última tenemos 1. ¿Ok? Esa es la matriz identidad. Bueno, tiene relevancia y vamos a ver con detalle que al multiplicarla por las matrices si se mantienen, pero fíjense que como la estoy definiendo ahí, solamente tiene sentido para las matrices cuadradas. Claro, para multiplicar dos matrices realmente lo único que necesito pues es que las entradas estén en el mismo lugar, en el mismo conjunto, y que el número de filas de la matriz del primer factor coincida con el número de columnas de la del segundo factor. Pero la matriz identidad, por las propiedades que va a tener, necesita poder ser multiplicada por todas las matrices ahí adentro. Y como la estoy definiendo, no la estoy definiendo por la izquierda y por la derecha, respectivamente, porque recuerden que además la multiplicación de matrices no necesariamente es conmutativa, y la identidad pues tiene que funcionar por ambos lados, como la estoy poniendo, entonces necesito que las matrices sean cuadradas, ¿no? Para asegurarme que siempre voy a poder multiplicar, y bueno, que multiplicar me va a quedar lo mismo. Eso ya lo veremos más adelante, cuando nos importe esta matriz identidad, este neutro para las matrices, pero por lo pronto nuestra primera pregunta es, y la pregunta que nos ocupa aquí, que no hemos respondido, si bien hemos visto cosas como cómo sacar una base utilizando las operaciones elementales, quién es el espacio generado, ya sabemos, ¿no?, que la dimensión del espacio vectorial generado por los vectores columna o por los vectores renglón no es otra, sino la dada por una matriz escalonada que tiene a esos vectores, ya después de hacer las operaciones elementales, escalonados de tal forma que nos queda un conjunto linealmente independiente. Pero no es eso de lo que estamos hablando. Ahora nuestra pregunta es si las matrices en sí mismas son vectores, ¿no? Antes lo que estábamos diciendo es que los renglones, los vectores renglón y los vectores columna de la matriz eran vectores, que sí, ya lo sabemos. Pero ahora nuestra pregunta es otra, es otro conjunto aunque tengamos las mismas cosas aquí dibujadas. En esa pregunta queremos saber si estas cosas, estos arreglos en sí mismas forman un espacio vectorial. La primera cosa que tengo que hacer es decir quién es el afirmación, vamos a ponerle. Igual la vamos a probar, pero la afirmación tenemos que decir quién es el conjunto. Entonces, para decir quién es el conjunto, pues necesito, recuerden, ¿no?, como siempre, dar el tamaño y dar las entradas. Entonces me voy a tomar dos números positivos, sean m y n enteros positivos. Ya con eso ya fijé una de las condiciones, y sea m por n, sub m por n, el conjunto de matrices con C, con entradas en un campo K. Con entradas en un campo K. Bueno, ahí está, ¿no? Ese va a ser mi conjunto. Entonces son todas las matrices que tienen el mismo tamaño. Bueno, ahora ya fijé un conjunto. Recuerden, para que el conjunto sirva para lo que yo quiero, en este caso para ver si las matrices forman un espacio vectorial, por lo pronto dije que es matrices, pues todas del mismo tamaño, del tamaño que quieras, pero un tamaño. O sea, tú dame una pareja de dos números enteros positivos y ya esa pareja te determina todo un conjunto de matrices. Una pareja de números y un campo, ¿no? Y un campo K, y yo te doy ese conjunto de matrices. Entonces, vamos a tomar el conjunto. Tenemos que este conjunto, m por n, con las operaciones. 1. Suma de matrices. ¿Qué suma de matrices? La de siempre, la que dije que era una operación estructural.
suma de matrices y producto por una escalar es un espacio vectorial. Estamos en las mismas cuestiones que al principio, ¿no? De ver qué cosas eran espacios vectoriales, pero esta vez ya no tenemos números, ya no tenemos funciones, esta vez tenemos una cosa nueva con la que no habíamos trabajado, que son estas matrices. Te estoy diciendo, si tú te tomas el conjunto de todas, o sea, fija una n, una m y un campo, agárrate a todos los arreglos de m por n con entradas en ese campo, ese conjunto, agrégale la operación suma tradicional y la multiplicación por una escalar y verifica que esto es un espacio vectorial. Entonces nos falta esta multiplicación por una escalar, esa no la hemos definido, entonces déjenme definir esa multiplicación porque esa no la di anteriormente. Recuerden, lo que sí había dado es multiplicación por matrices y... no, ¿saben qué? Que sí la di. Sí di esa operación, ya me acordé, porque es una de las operaciones elementales, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dije, ya la repito rápido, pero la di en las operaciones elementales, porque es una de las operaciones elementales, que si multiplico a cada uno de los renglones, si multiplico la matriz por una escalar, que no es más que multiplicar a cada una de las entradas por esa escalar, entonces esa matriz es equivalente a la original. Eso ya la han visto, pero nada, para que no se nos olvide, a multiplicar por una escalar por un escalar C, ¿no? Que está en el campo, pues no es otra cosa sino entrada por entrada. Ya tengo A11 hasta A1n, y luego tengo AM1 hasta AMN, y esto de acá es pues C por A11 hasta C por A1n, y luego aquí abajo C por AM1 hasta C por AMN, ¿verdad? Multiplicar por una escalar es solamente multiplicar el escalar por cada una de las... Entonces, con la suma de matrices como la conocemos y la multiplicación por una escalar, estoy afirmando que obtengo un espacio vectorial. ¿Qué tengo que verificar? Tengo que verificar lo de siempre, a saber que eso satisface las 7 condiciones. Entonces, ¿se acuerdan? Para satisfacer un mnemotécnico que yo les di, que bueno, supongo que no a todas y a todos les va a funcionar, pero a quienes les funcione, pues lo pueden utilizar. A mí en lo particular me sirve porque tengo una memoria muy mala, entonces me es más fácil recordar lo que es un grupo abeliano y extenderlo a un espacio vectorial que acordarme de 7 propiedades. Entonces, si queremos ver que eso es un espacio vectorial, como lo puse yo, pues eso son 2 tareas. La primera es ver que es un grupo abeliano. Entonces, por demostrar que el conjunto de las matrices de m por n con la suma de matrices estándar, la usual, la que definimos, la que les di como operación estructural, es un grupo abeliano. Entonces acuérdense que para probar que algo es un grupo abeliano, lo que tenemos que probar pues son las propiedades del grupo y luego ver que la suma es conmutativa para ver que es un grupo abeliano. Ojo, porque muchas veces la gente sabe muy claramente que el ejemplo paradigmático de anillo no conmutativo es el de las matrices. Pero no se nos debe de olvidar que cuando hablamos de un grupo abeliano, la conmutatividad a la que nos referimos es a la conmutatividad de la suma, mientras que cuando hablamos de un anillo conmutativo, la conmutatividad a la que nos referimos es a la de la multiplicación. Entonces, vamos a ver qué es un grupo abeliano, o sea, solo necesitamos la suma. Entonces, ¿cómo se veían estas 2 matrices, o estas 3 matrices, ¿no? Porque vamos a necesitar asociatividad. Entonces, sean A, B y C matrices en el conjunto de matrices con entradas en el campo K, que ya habíamos mencionado, de tamaño m por n. ¿Cómo se van a ver estas cosas? Estas cosas se van a ver así. Ya sabemos, ¿no? Si la A es, la matriz A tiene A y J como entrada, entonces esta va a tener A11, A12 hasta A1n, y luego vamos a tener A21, ya saben, ¿no? A2n, y así hasta AM1, AM2 hasta AMN, ¿verdad? Esta sería mi matriz A de m filas por n columnas. Como estoy trabajando en matrices del mismo tamaño, pues B también va a ser así, y esto sería B11 hasta B1n, BM1 hasta BMN, ¿verdad?
Y sabemos que la suma es entrada por entrada, o sea, la suma es A11 más B11 en la primera fila, primera columna, A1n más B1n, y así, hasta AM1 más BM1, BAMN más BMN, ¿verdad? Esta sería la suma usual como la conocemos. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Bueno, puedo hacerlo todo, o sea, puedo escribir a la A, a la B y a la C completas, si puedo, para cada una de las propiedades. Pero recuerden, para identificar una matriz, lo único que necesito son sus entradas. Entonces, la primera condición, para probar la primera condición, ¿no? ¿Qué sería? La primera condición del grupo abeliano es que la suma es asociativa, ¿no? Entonces, quiero ver quién es A más B más C, ¿no? Y luego esto quiero probar que es igual a A más B más C, o sea que si como es una operación binaria tiene sentido solo para dos, pero pues que da igual si me tomo como primero dos a A y a B o me tomo como primero dos a B y a C. Entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? Piénsenlo tantito, ¿cómo lo demostrarían ustedes? Bueno, ya lo pensaron. Vamos a tomarnos entradas cualesquiera, ¿no? Entonces tenemos que, ¿cómo luce una entrada cualquiera de A? Pues es A y J. Y a la hora de sumarla en la matriz suma, fíjense cómo son las entradas, ¿no? Tienen esta forma. O sea, las entradas de aquí son de la forma A y J más B y J, ¿verdad? Las de aquí. Cuando lo sume esto a C, lo que voy a hacer es que cada entrada IJ de A más B la tengo que sumar con cada entrada IJ de C. O sea, C y J. Pero esto de acá sí sé, recuerden que lo importante no es nada más escribir estas cosas como loros, porque claro, nosotros sabemos que al final esto es, ya sabemos a qué vamos a llegar, ¿no? Que esto solamente se trata. Pero aquí lo importante no es que yo pueda quitar a lo bruto paréntesis y agruparlos como me convenga. Lo importante es que lo que le está garantizando la propiedad de asociatividad a la suma de matrices viene heredado de la propiedad de asociatividad de la suma de entradas en el campo. Entonces, J más B y J más I, J, todos son elementos de un campo. Sabemos que ahí sí se cumple la asociatividad, más, porque todo campo en particular es un grupo abeliano, B y J más C y J. Lo que siempre les digo, esta suma no es la misma que esta. Esta es una suma de matrices, esta es suma de elementos en el campo, ¿no? Pues A y J, B y J y C y J están en el campo para toda I desde 1 hasta, ¿cuántas quedamos? A I, desde 1 hasta M, y para toda J desde 1 hasta N, ¿verdad? Y ya con esto, ya no tengo que escribir a las matrices completas, porque esto lo determina perfecto, porque me está diciendo para toda I, para toda J que están entre 1 y M, y entre 1 y N, o sea, todas las entradas de esta matriz de M por N, se cumple que los elementos del campo satisfacen la asociatividad de la suma. Entonces, está rapidito, ¿no? Ya con esto ya podemos probar todas las propiedades rapiditas. ¿Cuál era la segunda propiedad? La segunda propiedad pues es la del neutro aditivo para grupo. Y una cosa que sabemos es que como K es un campo, tiene un neutro aditivo, ¿no? Existe un elemento 0 en K, tal que AIJ más 0 es igual a IJ para toda I desde 1 hasta M y J desde 1 hasta N, ¿verdad? Y ya, eso ya prueba, porque así son todas las entradas, no hay ninguna entrada de las matrices que no luzca de esta manera, entonces se vale para todos los que son entradas, pues ya se vale para la matriz. ¿Por qué? Por la definición de suma de matriz, que es entrada por entrada. Entonces, una vez que existe esto, en K, nosotros sabemos que en K también existen los inversos aditivos, ¿no? Entonces, para todo A y J, ¿no? De estos que están en las matrices, existe menos A y J, en donde, pues, o bueno, le ponemos menos A, ¿no? Para que no empezara a confundirnos. Entonces,
existe menos A en K, tal que A y J más menos A es igual a 0. Eso existe, ya lo sé, eso no lo tengo que probar porque estamos en un campo. Entonces, vamos a llamarle sea A y J prima igual a este de acá, ¿no? A este menos A, o sea, igual a menos A. Entonces, A y J más A y J prima es igual a 0, ¿no? Porque A y J prima es el inverso de A y J, es igual a 0. Entonces, esto es, entonces, la matriz A', donde A' pues sería A11', A1n', AM1', ¿no? Donde recuerden que este prima es que es el inverso de la entrada correspondiente a AMN', es inverso aditivo de A, ¿no? Tengo que A más A' es igual a la matriz 0, a la matriz que tiene solamente ceros. Y lo podemos verificar, ¿no? Puedo poner esta matriz y luego pongo esta matriz, como cada prima es el inverso aditivo de cada entrada, pues entonces al sumarlo pues me va a dar la matriz que tiene ceros en todas y cada una de las entradas, lo cual ya demuestra que este conjunto de matrices tiene inverso aditivo. Y me falta, a ver, 1, 2, esta era la tercera propiedad, y me falta la cuarta propiedad de grupo abeliano, ¿no? Con esto ya demostramos que es grupo. Ya vemos que el conjunto de las matrices del mismo tamaño, con entradas en un campo, es un grupo. Quiero ver que es abeliano, y hago lo mismo, ¿no? Hago lo mismo, sabemos que A y J más B y J, que es la única forma en la que se puede sumar matrices, bueno, de acuerdo en ese contexto, es igual a B y J más A y J. ¿Por qué? Pues porque todos estos monos están en el campo, ¿no? Están en K. Entonces ahí la suma es conmutativa. Pues A y J está ahí. Y esto pasa para toda I desde 1 hasta M y para toda J desde 1 hasta N. Por lo tanto, para todas las matrices tenemos que A más B es igual a B más A, ¿verdad? Porque eso está justificado entrada por las propiedades del campo. Entonces, fíjense que no es realmente que yo haya nada más escrito esto, sino que lo que estoy mostrando con escribir estas cosas tan triviales es que las propiedades para la matriz, las propiedades que vienen de este conjunto, que es el que me interesa, están siendo heredadas, al igual que con los vectores en K a la N, están siendo heredadas de las propiedades del campo. Bueno, ya con esto demostramos que las matrices son un grupo abeliano, ¿no? O sea, ya probamos esto. Ya probamos que esta estructura es un grupo abeliano. Ahora, como lo que me interesaba era ver que son un espacio vectorial, tomando a los vectores como las matrices, como estas matrices de un tamaño dado con entradas en un campo, tengo que ver las otras tres propiedades, ¿no? Las otras tres propiedades que son para el producto. Entonces, recuerden las otras tres propiedades que son para el producto. Primero vamos a tomarnos el producto. El producto quedamos en que era así, cuando multiplico una matriz, A11, A1n, AM1 hasta AMN por un escalar. Esto nos va a dar C, nos va a dar el escalar por cada una de las entradas, ¿no? Desde A11 hasta A1n y luego de AM1 a MN, ¿verdad? Bueno, vamos a verificar nuestras propiedades. ¿Qué propiedades nos faltan? Ya acabamos con las primeras 4, con las que le corresponden al grupo abeliano. Entonces tenemos que probar, acuérdense, la otra forma para recordar esto es pensar en la distributividad. Es la distributividad, o sea, las propiedades que me faltan por probar son las distributividades, pero dado que tengo las operaciones del campo por un lado y las operaciones vectoriales por otro, la suma de elementos en el campo y la suma de vectores por el otro,
Entonces la distributividad se puede presentar de dos maneras y tengo que verificar las dos para ver qué es espacio vectorial, ¿no? Entonces me voy a tomar sea C y D en el campo. Déjenme cambiar el color porque ya sé que este a menudo no se ve. Déjenme traer otro, a ver si funciona. Es que tengo casi puros plumones negros y no me gustan porque luego son muy difíciles de borrar. Me están todo manchado de pizarrón. Bueno, me tomo entonces dos elementos, C y D en el campo, de esta manera, y una matriz, digamos A, en el conjunto de matrices de M por N. Y entonces, ¿qué quiero ver? Quiero ver quién es C más D, que sería como la primera de las distributividades. Bueno, no importa si es la primera o la segunda, ¿no? Es una de las dos distributividades que me importan, donde esta es la suma en el campo multiplicada por A. Quiero ver quién es eso. Entonces, ¿quién es eso? Pues ya saben, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Esto va a quedar por cómo son las cosas aquí adentro, por cómo definimos la suma, pues me va a quedar C más D por A11, etcétera, etcétera, C más D por A1N, ¿verdad? Acá en la última, estos plumones, por eso era mejor la verdad los pizarrones de y así, ¿no? Vamos a tener este C más D en todos lados, y esto es igual, C más D, y esto va multiplicado por AM1 hasta C más D multiplicado por AMN, ¿verdad? Entrada por entrada. Perfecto, entonces, esto de acá, el argumento ya lo vieron, ¿no? Es el mismo, el argumento es el mismo. Como este es un producto de números en el campo, esta es una suma de números en el campo, pues sabemos que la distributividad se vale entre esa suma y ese producto, y esto es igual a C por A11 más D por A11, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en la primera entrada, ¿no? Y en la última tengo C por A1N más D por A1N, ¿no? Y así, ¿verdad? Hasta el último que sería C por AM1 más D por AM1 y hasta C por AMN más D por AMN. ¿No? Esto se vale, este es el paso importante, ¿no? Y esto es por las propiedades de K, ¿verdad? Entonces, y esta claramente se ve que es la matriz, ¿no? Esto se va a separar en dos matrices, entrada por entrada, y esta es la CA11 en la primera, CA1M en la enésima, sumada a la DA11, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso me quedaría C por A más D por A, ¿verdad? Creo que sí se vea, lo pueden hacer, o sea, solamente hay que abrir estas dos, esta matriz en los sumandos y después sacar a la C en el primero y sacar a la D en el segundo y obtenemos esto de acá. Entonces, esa distributividad sí se cumple y recuerden que aquí tienen que ser las dos distributividades. Entonces, para la otra, sea C un elemento en K y A y B elementos en el conjunto de matrices de M por N con entradas en un campo K. Y ahora lo que quiero ver es quién va a ser C multiplicado por la suma de matrices A más B, ¿no? Donde ya sabemos, esta es una suma de números, esta es una suma de matrices, estos productos sí que son el mismo, pero la suma no, entonces tenemos que ver que la otra distributividad también se cumple. Pero ¿esto quién es? Pues esto es C por la suma, que es A11 más B11, ¿no? Entrada por entrada, A1N más B1N, AM1 más BM1, AMN más BMN. Por cierto, también esto lo podría hacer solamente especificando las entradas, como hice lo de la suma, ¿no? Lo estoy haciendo así para que sea más explícito y más claro, pero no tiene por qué ser. Y este ya sabemos que no es otra cosa sino multiplicar aquí adentro, ¿no? Por este factor C, entrada por entrada. Entonces, para no ocupar más espacio del pizarrón y acabar más pronto, pues vamos a poner como quedaría multiplicando C entrada por entrada. Pues me queda C por esto de acá, y luego en la enésima columna me queda C por esto de acá, ¿no? Solamente estoy multiplicando la C por los de adentro, C por esto de acá, C por esto de acá, ¿cierto?
Este será el siguiente paso, nada más metiendo la C, multiplicando por esta C. Y de nuevo, mismo argumento. Este producto es un producto de números en el campo, esta suma es una suma de números en el campo, entonces la distributividad se vale. Y esto es, pues sería C por A11 más C por B11, etcétera, etcétera. C por A1N más C por B1N. Y así, y aquí sería C por AM1 más C por BM1, C por A1AMN más C por BMN, ¿no? Este sería el resultado de desarrollar eso de ahí. Y esto claramente se ve otra vez, ¿no? Que es esta de acá, solamente abrimos las sumas, tengo por un lado a la C, A y J, por otro lado a la C, B y J, y luego a la C la saco de acá, ¿no? Y entonces lo que obtengo es, pues, C por A más C por B, ¿no? Ya me brinqué un par de pasos porque si no nunca vamos a acabar, pero entonces esta es una de mis distributividades, esto, y si se satisface, muy bien, y luego tengo esta de acá y también se satisface, muy bien, ¿no? Esas son las dos distributividades que se verifican para los espacios vectoriales. Y ya para concluir, me falta una sola propiedad, pero bueno, esa ya es súper fácil, es ver, bueno, todas han sido muy fáciles, ¿no? Ver que el neutro multiplicativo del campo, al multiplicarlo por estos bichos, por las matrices de M por N, los deja igual. Pero eso es súper trivial, entonces me tomo 1, sea al 1 del campo, que tiene que existir para que eso sea un campo, y entonces tenemos que 1 por A y J es igual a I J para toda I desde 1 hasta M y para toda J desde 1 hasta N, ¿no? Entonces a cada una de las entradas la va a dejar igual, por lo tanto el 1 del campo multiplicado por la matriz A es igual a A. Entonces, ¿qué tenemos? Que el conjunto de las matrices de un solo tamaño, de M por N, digamos, con entradas en un campo K, con la suma actual, la suma de matrices entrada por entrada, y el producto que definimos en las operaciones elementales, el producto por un escalar, es un espacio vectorial. Bueno, ya está. Entonces tenemos que esto es un espacio vectorial. Eso está muy bien, porque entonces todas nuestras otras cosas que hemos aprendido sobre los espacios vectoriales, sobre la dimensión, sobre todas estas cosas tienen sentido ahora para este nuevo espacio vectorial. Que ojo, de nuevo, hay que tener muy claro, ¿no? Son dos cosas distintas. El espacio vectorial generado por los vectores renglón o columna, y o columna, de una matriz, a el espacio vectorial formado por las matrices, que como ya vimos, no son cualesquiera matrices, sino las matrices, las matrices del mismo tamaño con entradas en K. También hay otras estructuras, como lo dije, ¿no? La operación producto entre matrices también da lugar a otras cosas, pero bueno, eso lo discutimos aparte. Vamos a dejar aquí este video y ahorita pongo la segunda parte, ahorita seguimos con la segunda parte.